este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar justamente de eso, siglo XIX, historias del siglo XIX, Latinoamérica, Estados Unidos. Lo que nos congrega hoy día es hablar de libros, ficción novelada, historia novelada, podríamos así decirlo. Es lo que trata este libro que está acá, Guerra, Tragedia y Destino, del autor chileno que está junto a nosotros. Ustedes ya lo ven o lo van a escuchar en nuestro episodio, Pablo Errázuriz Montes, nacido en 1958, abogado de la Universidad de Chile, y que además publica su segundo libro, que es este con Pendragon, que es la editorial. Pablo Errázuriz Montes, autor de Guerra, Tragedia y Destino, nos acompaña hoy día para hablar de este maravilloso libro. ¿Cómo está, Pablo? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y a tus órdenes por las preguntas de tu audiencia. Bueno, hay que decirle a la gente que yo tuve la oportunidad de leer el libro, así que me demoré un poco menos de un mes, por si acaso, porque con el tema del trajín y todas las cosas que se dan siempre en la vida laboral. Pero es un libro grande, más de 630 hojas tiene esta novela. Siempre al inicio le preguntamos a los autores, ¿cuál es la motivación para escribir primero una novela y luego... em, Una novela tan ¿Cuál fue la larga. motivación? Claro, en este caso, ¿qué te motivó a ti a escribir esta novela? ¿En qué momento dijiste, bueno, quiero publicar este tema, plasmarlo en una obra, en un libro, en una novela? Bueno, la incursión en mí a las letras viene, bueno, de mi profesión, que naturalmente que uno tiene que darse a entender y ahí va cogiendo algún talento y mi afición por la lectura. Y se me ocurrió hace algunos años por unas experiencias personales muy singulares que habíamos tenido con mi mujer viviendo en Aysén, en la frontera, en los años 80. Me impulsaron a escribir una especie de autobiografía un poco cómica en torno de Sonna, que fue muy celebrada por las personas que la leyeron. Yo en realidad la publiqué en Amazon, no la publiqué en papel, digamos. Y, pero hubo bastantes personas, sobre todo un amigo valdiviano, que lo cito ahí en la presentación del libro, que me impulsó a Macho Martillo a escribir una novela. Y mi tema histórico, o sea, el tema histórico es un tema, porque para ser novelista hay que tener varias cualidades. Una, escribir bien, conocer el idioma, en fin, darse a entender, tener algunos dotes para conocer el alma humana, así como los tiene un cura confesor, llamémoslo así. Y, y en ese sentido cumplo con los requisitos. Pero hay un requisito que tal vez no es el mío, que es, por ejemplo, el talento que demuestra un Vargas Llosa, que es la imaginación, la creación de la nada de una ficción. Eso me cuesta un poco. Entonces me cuelgo un poco de un clavo ardiendo de las crónicas históricas para elaborar alrededor de la crónica histórica una ficción creíble, una ficción amable para el lector. Y ahí está el libro, pues sí, ese en el fondo es mi pasión por la historia de Chile y algunos talentos literarios los que me llevaron a cuajar esta obra que salió bastante más larga de lo que pensaba en un primer momento. Estamos hablando con Pablo Errázuriz, que es autor de este libro, Guerra, Tragedia y Destino. Es la historia de José Antonio Ursúa Ortúzar, él es el protagonista, pero me llamó la atención la gran cantidad de datos históricos bien recopilados que hay en la novela. ¿Cuánto tiempo te demoraste, por ejemplo, en recopilar tanta información? De hecho, al inicio de la novela también hay mapas. ¿Cómo fue el tema de ir analizando todo el tema histórico real, por así decirlo, y luego irlo entremezclando? Claro, mira, en rigor, bueno, había como muchos, había leído las historias de Chile, de Bulnes, de Vicuña Maquena, etcétera, y en definitiva, eh, este episodio con Estados Unidos lo leí por ahí, no me recuerdo bien la fuente, hacía la pasada, y me interesó mucho como para coger yo tengo una visión crítica de la cultura yanqui, digamos, del ascendiente cultural que tiene los Estados Unidos en el siglo XX, sobre todo sobre nuestro país. Y en el fondo hay algo tendencioso ahí en la novela que es desnudar un poco cómo se cuajaba la política en los Estados Unidos y son un poco los malos de
de la película, de esta novela. Es decir, porque fue así, porque fueron los malos en los términos de la guerra. Al final, Chile ocupa Lima y todo hacía presumir que la paz se iba a conseguir en 6 meses, en 3 meses, en fin, se iba a llegar a un acuerdo. Ya se habían aproximado antes de la campaña de Lima a una paz que los peruanos sabían cuáles eran las condiciones, etcétera. Y interviene Estados Unidos, interviene con personajes bastante oscuros, bastante corruptos, que están retratados ahí en la novela, y efectivamente fueron así, fueron así, fueron denunciados por las instituciones internas de Estados Unidos. Entonces, eso le da una trama muy ágil al relato. Por eso es que el protagonista en su primera juventud viaja a Estados Unidos y ahí genera una serie aparte de sus escorzos amorosos, románticos, genera una serie de vinculaciones azarosas, pero que al final le sirve al Estado Mayor General de Chile para encargarle una misión que es ficticia, pero que si uno puede conjeturar de que algo hubo de eso, digamos, ¿no? Ese Bueno, más o menos la trama a grandes rasgos. leí por ahí también, corrígeme si me equivoco, que también hay parte de influencia de tu familia en alguno hecho, en motivarte también a escribir sobre este tema, pero también porque tu familia está relacionada también con la indagación de la historia de Chile a propósito del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? Sí, lo que pasa es que el personaje es en una parte un personaje histórico, ¿ya? Todas las personas con que se relaciona son históricos, yo le cambié el apellido, eh, no le cambié el nombre, y, y si uno escarba ahí por ahí ¿cómo se llama? En Pascual Ahumada, ¿cómo se llama? En Bulnes, etcétera, va a encontrar el personaje real, pero todo esto del viaje a Estados Unidos, todo de su pertenencia al Estado Mayor General de Lynch, es una ficción y una serie de episodios anexos en que, por ejemplo, la matanza de la gente de color en Baltimore, qué sé yo, su relación con John Thomas North, su conocimiento de la historia del ferrocarril en Lima, o sea, la historia de la construcción del ferrocarril, todo eso es ficción para acompañar al lector ¿cómo se llama? A que conozca esos episodios históricos que son sumamente importantes en la manera que se desarrolla la guerra del Pacífico, porque la guerra del Pacífico no nace porque dos matones se agarraron a pechazos, sino que como todas las guerras tiene sus razones económicas que están ahí retratadas en el libro. Bueno, este personaje histórico existió, su familia existió, eh, o sea, perdón, el personaje, la parte histórica del personaje combatió en la guerra, participó en las batallas que se señalan, tuvo una destacada participación también. Y bueno, como muchos oficiales, como muchos jóvenes que se vieron, también sufre la pérdida de su esposo, eso no, porque es la primera escena de la novela, así que no le vamos a arruinar la trama, digamos. Sufre la pérdida de su esposa y a consecuencia de ello se engancha en la guerra. Es decir, una serie de datos históricos. Y ese se habló en la familia, se hablaba con muy poca fundamento. Un día encontré una foto de él en una revista de uniformes militares norteamericana. Una cosa completamente extraña, pero la única foto que encontré de él fue esa. ¿Mm? ¿Qué es lo que motiva? Hemos hablado acá con otros autores, algunos que son historiadores, otros que son escritores de novela. ¿Qué es lo que hace que la Guerra del Pacífico tenga tanta trascendencia aún todavía, a más de 150 años, si no me equivoco, del hecho? ¿Y por qué marca tanto nuestro país? ¿Cuál crees tú que es la significancia que tiene la guerra? Porque hoy día todavía seguimos hablando de la Guerra del Pacífico, del Salitre, como lo llaman otros, pero todavía sigue siendo algo interesante, importante. Bueno, en Perú todavía sigue siendo algo muy, muy relevante. Bueno, una vez le escuché a un historiador peruano justamente una afirmación que me hizo mucho sentido. Es decir, las guerras son los que marcan las identidades. Por ejemplo, la guerra franco-prusiana marcó la identidad del pueblo alemán. Antes no existía esa identidad.
La guerra, incluso perdiendo la guerra Perú, coge una identidad nacional que antes de la guerra Perú no tenía, y Chile lo mismo. Entonces, es un hito fundamental en esta república joven, la guerra del Pacífico, porque demuestra una voluntad unívoca, una voluntad única de todo un pueblo, que eso es lo que al final de cuentas permite que un grupo humano se llame una nación. Eso la legitimidad de que oye, una autoridad diga, señores, estamos en guerra, y que todo el pueblo acoja ese llamado con entusiasmo, ¿cómo son estas cuestiones? Estos son los misterios del alma humana, ¿eh? ¿Por qué la guerra es tan atractiva? Es extraño, pero es así. Pero lo concreto es que nuestra guerra del Pacífico para peruanos, para chilenos, no sé si tanto para Bolivia, pero por lo menos para peruanos y para chilenos significó la creación de una identidad nacional. Por eso es que es tan importante, creo yo. Hay algo interesante también en la novela, con lo que se van a encontrar los lectores, que es no solamente el tema histórico, sino también hay algo que uno de repente va perdiendo con el tiempo, pero que con la lectura lo encuentra, que es el Chile del siglo XIX. Porque claro, en la historia, por así decirlo, más fría, se relatan los hechos, los grandes personajes, pero las costumbres, los usos, las palabras incluso, que están en esta novela nos hacen retratar un Chile que también murió lamentablemente por el tema de la tecnología o por el tema del avance de la sociedad. ¿Cómo rescatar esos usos, esas palabras, esas comidas, esas tradiciones y ponerla en una novela? Mira, primero que nada, no es nostalgia lo que he querido inspirar en el lector. O sea, a lo mejor hay gente que le inspira nostalgia, pero las costumbres, los usos, la manera de reaccionar de la gente un país más lento, de un mundo más lento, muchísimo más lento, donde había más tiempo para sentir, para percibir los acontecimientos, es una realidad que nos rodea, digamos. Las circunstancias que nos rodea hoy día son totalmente distintas. Y también hay un hecho muy importante en Chile, desde las revoluciones europeas en 1864, creo que no, 48, perdón, las revoluciones de 1848 en Europa, se importa una disyuntiva, una batalla cultural, en Alemania se llamaba la Kulturkampf, donde se enfrenta la visión modernista con la visión tradicional, digamos, se enfrentan. Desgraciadamente no hay una síntesis muy clara después en la nacionalidad, pero estamos en plena batalla cultural cuando estalla la guerra del Pacífico. ¿Eh? Es decir, hay una personalidad que es la de la madre del personaje que piensa de una determinada manera, el padre piensa de determinada otra manera, o más bien dicho, enfrenta el mundo de distinta manera. El mismo ministro y después presidente Santa María fue un activo polemista en esto de la batalla cultural en Chile. Aparece un personaje del clero chileno que era el administrador apostólico de Valparaíso, con una posición, en fin. Trato ¿cómo se llama?, de transparentar eso que estaba en boga, una resistencia ¿cómo se llama?, de la tradición católica a la llegada de un modernismo. Por ahí las mujeres acusan de que la masonería es la que crea la guerra, etcétera, para resistirse a ella, pero bueno, eso se fue cuajando. No necesariamente fue lo que hizo estallar la revolución del 91, porque ahí no se enfrentan dos visiones del mundo, más bien dicho, en el gobierno de Santa María, en la postrimería del gobierno de Santa María, se dio este enfrentamiento entre que yo esbozo en el libro. Ahora, la manera de ser más reposada, también estaba derivada de las circunstancias, porque las mujeres tenían una posición de sometimiento a la autoridad de los padres, de los maridos. Era porque las circunstancias obligaban a eso, no era por tal vez llamémoslo así, ideología detrás de esto. La mujer tenía una condición más precaria, ¿no? En fin, una mujer que era viuda no podía salir a buscar pega como idea, digamos. Eso era una realidad, ¿no? Bueno, hay alguien que
comentaba sobre el tema de cómo la historia también se va contando, porque eh, hay una transformación, claro, la Guerra del Pacífico trae una transformación para Chile, pero también en algunos sectores todavía hay un gran resentimiento, por así decirlo, hay algo que no deja avanzar. Eh, ¿Cómo ves tú el tema de la mirada de la guerra, más allá de la Guerra del Pacífico? Porque el libro, claro, tú lo dices, es un tema histórico, pero están los personajes, está la madre, de hecho, que es una gran influencia del protagonista. De hecho, ella está ahí en momentos muy decisivos con él. No quiero ahondar más porque obviamente la novela, las que escriben la novela lo van a encontrar ahí. Em, pero esa sociedad, yo creo que, no sé si concordamos en que la sociedad chilena abordó un poco más de manera histórica la guerra más que el Perú, en el sentido de que la analizó más que la transformó en algo de resentimiento, en algo mucho más de piel. No sé cómo lo ves tú ahí. No sabría decirlo. O sea, si tú analizas la guerra franco-prusiana, si tú analizas la guerra de la secesión, si tú analizas nuestra guerra del Pacífico, te vas a encontrar con dinámicas más o menos parecidas, digamos. ¿Ah? La guerra, bueno, la guerra, hay un ensayo de Freud que a mí me dejó muy marcado, en donde habla del espíritu de muerte, el tánatos. ¿Eh? Hay un libro también que me marcó que se llama Tormentas de Acero, sobre la Primera Guerra Mundial, donde el autor Junger describe la alegría de los jóvenes franceses y alemanes con el estallido de la guerra. Es una cosa que uno la puede pensar como demencial, porque efectivamente la cultura europea completa colapsó a consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Entonces, es muy extraño esto de la guerra. Yo creo que no hay una dialéctica así de clases sociales o de hegemonías, llamémoslo así, nacionales. Eh, porque los peruanos, por ejemplo, la historiografía rasca peruana ha tratado de pintar esto como que los chilenos eran una potencia con intentos hegemónicos, y eso no es así. Digamos, la problemática de la guerra es mucho más compleja que eso. Nunca ha sido una potencia hegemónica o con pretensiones de hegemonía de Chile, y tampoco se vivió esto como algunos autores de finales del siglo XX trataron de pintarlo, como Ramírez Necochea, como que esto era una especie de lucha de clases. Es decir, la guerra, por ejemplo, la ganaron la tropa, el minero de Atacama la ganó. Entonces, no hay una hegemonía de clase, una hegemonía de pueblo. Hay un fenómeno muy extraño que cada uno se tiene que formar el juicio por qué el alma humana es tan enredada y tan compleja, ¿no? Estamos conversando con el autor de este libro, ahí está, Pablo Ráceres Montes, Guerra, Tragedia y Destino. Pendragón es la editorial, por si acaso. Em, Hay algo también que en estas 632 páginas, si no me equivoco, em, hay algo que me llamó la atención que hay una mirada también profunda de lo que es el ser humano, más allá de la historia, porque claro, uno busca esto, busca la novela y dice, bueno, historia de Chile, guerra del Pacífico, siglo XIX, pero hay también un aborde del ser humano más allá de las épocas, que es algo que trasciende a las épocas. Eh, Sí, bueno, ¿Cómo, el título lo dice. Claro, pero ¿cómo un escritor, en tu caso, por ejemplo, cómo abordar eso? Porque está el tema histórico, que uno lo puede analizar, puede buscar fuentes, etcétera, etcétera. Pero el tema del ser humano dentro de una sociedad o dentro de vivencias determinadas, también me imagino que para el escritor, para el que narra la historia, también tiene algo de enfoque personal, es decir, de querer poner cosas que también al escritor le interesan. Sí, claro, por supuesto. Bueno, pero básicamente por ejemplo, el título está compuesto por tres sustantivos, uno que dos de ellos son casi sinónimos, que tragedia y destino, digamos. Y bueno, y yo me cuelgo del género, el género literario de la tragedia, ¿ya?
¿Y por qué? Porque la tragedia es algo, hablando en términos mercachifleros, digamos, es algo muy vendedor, llamémoslo así, porque la tragedia nos acompaña a todos los seres humanos desde los más remotos siglos. O sea, ¿qué quiero decir con tragedia? Que el destino se te plantea, las circunstancias te enfrentan a unas disyuntivas que tal vez no quisieras tener. Eso como primera cuestión, como escarbar el alma humana, ese es una de los... Además, bueno, todos sabemos que el género literario de la tragedia es lo más famoso desde la época de los presocráticos, digamos. Entonces, eso por una parte. En segundo lugar, he querido plasmar una visión de los personajes, no mía, del mundo. Eh, no mía, porque yo soy un habitante del siglo XXI, entonces quiero no traspasar mi forma de ver el mundo a los personajes, sino que he tratado a través de cartas, hay una biografía del matrimonio Subercaseaux Errázuriz, que se fueron los padres de Fray Pedro Subercaseaux, que son más o menos contemporáneos, Ramón Subercaseaux. Eh, de biografías te demuestran cómo se ve en el mundo. Pascual Ahumada Moreno me permitió leer muchas cartas, muchas noticias de la época. Entonces, para tratar de empaparse de cómo pensaban esas personas. Ahora, la visión del hombre, la visión del mundo que yo voy desarrollando en las conjeturas, de partida trato de no hablar en primera persona, hay como 2 o 3 episodios en que hablo en primera persona, pero como dije en la presentación, es como el cuento del alacrán y la rana, en mi naturaleza no me puedo aguantar, porque verdaderamente ese género literario como el de los franceses clasicistas está súper pasado a moda, que el escritor es prácticamente un filósofo que habla por... No, aquí son los personajes los que hablan, pretendo que hablen en el idioma del siglo XIX, pretendo que hablen en la circunstancia que les toca enfrentar en el siglo XIX y cómo reaccionan. Ahora, si eso trasunta alguna manera polémica de pensar, creo que no, creo que no. Pero puede ser, no sé. Bueno, el lector me imagino que también tendrá su parte ahí cuando lea Guerra, Tragedia y Destino. Por último, Pablo, alguien que está buscando novela, por así decirlo, ¿qué le dirías? ¿Cómo definirías tú esta novela así en simples palabras para alguien que está buscando algo que entender, por así decirlo, del siglo XIX? Bueno, los personajes son atractivos, hay vivencias sentimentales, tal vez muchas, digamos, demasiadas. Eh, hay vivencias, llamémoslo así, de espionaje, en fin. Yo creo que es un relato atractivo, pero es un relato atractivo que tiene un valor agregado que es conocer estos episodios históricos, porque me he esmerado, y yo le hago un reto al lector, hoy día la web todo lo puede, entonces cualquier dato que haya en el de fechas, de lugares, en fin, de personajes, todos los personajes norteamericanos son todos casi históricos, son todos históricos, salvo los socios de él, los empleadores de él. Pero que pueda cruzar la novela con la historia. Entonces, es una manera amigable de conocer episodios de nuestra historia que no están claramente conocidos, ¿ya? Porque nos fijamos en la cosa épica de la guerra. Este no es una visión épica de la guerra, es una visión sociológica, llamémoslo así, de la guerra. Y los episodios históricos están eh, cronológica y detalladamente urdidos, digamos, conforme a la realidad. Entonces, yo creo que de manera amistosa conocer la historia. Hemos hablado con Pablo Errázuriz Montes, es autor de este libro, ahí está, 632 páginas tiene, así que hay un desafío también para el lector ahí. Yo diría que el que se engancha con esta novela es justamente porque también
bien tiene un amor por la historia de Chile, sobre todo, bueno, y de Perú, podríamos así decirlo, porque el libro relata temas de Estados Unidos, de Perú, de Chile, y que se van descubriendo durante el transcurso de la lectura. Guerra, Tragedia y Destino, de Pablo Errázuriz Montes, de Pendragón, la editorial. Pablo, muchas gracias por acompañarnos hoy día y conversar sobre tu novela. Al contrario, muchas gracias por la invitación y darme el tiempo de poder conversar con los lectores.